Audiolibro Alas rotas. Khalil Gibran. Narrador Juan José Palanca. Ciencia del saber. Tenía yo 18 años de edad cuando el amor me abrió los ojos con sus mágicos rayos y tocó mi espíritu por vez primera con sus dedos de hada. Y Selma Karami fue la primera mujer que despertó mi espíritu con su belleza y me llevó al jardín de su hondo afecto, donde los días pasan como sueños y las noches como bodas. Selma Karami fue la que me enseñó a rendir culto a la belleza con el ejemplo de su propia hermosura y a la que, con su cariño, me reveló el secreto del amor. Fue ella la que cantó por vez primera, para mí, la poesía de la vida verdadera. Todo joven recuerda su primer amor y trata de volver a poseer esa extraña hora, cuyo recuerdo transforma sus más hondos sentimientos y le da tan inefable felicidad, a pesar de toda la amargura de su misterio. En la vida de todo joven hay una Selma, que súbitamente se le aparece en la primavera de la vida, que transforma su soledad en momentos felices y que llena el silencio de sus noches con música. Por aquella época estaba yo absorto en profundos pensamientos y contemplaciones, y trataba de entender el significado de la naturaleza y la revelación de los libros y de las escrituras, cuando oí al amor susurrando en mis oídos a través de los labios de Selma. Mi vida era un estado de coma, vacía como la de Adán en el paraíso, cuando vi a Selma en pie ante mí como una columna de luz. Era la Eva de mi corazón, que lo llenó de secretos y maravillas, y que me hizo comprender el significado de la vida. La primera Eva, por su propia voluntad, hizo que Adán saliera del paraíso, mientras que Selma, involuntariamente, me hizo entrar en el paraíso del amor puro y de la virtud, con su dulzura y su amor. Pero lo que ocurrió al primer hombre, también me sucedió a mí. Y la espada de fuego que expulsó a Adán del paraíso fue la misma que atemorizó con su filo resplandeciente y me obligó a apartarme del paraíso de mi amor, sin haber desobedecido ningún mandato y sin haber probado el fruto del árbol prohibido. Hoy, después de haber transcurrido muchos años, no me queda de aquel hermoso sueño sino un cúmulo de dolorosos recuerdos que aletean con alas invisibles en torno mío, que llenan de tristeza las profundidades de mi corazón y que llevan lágrimas a mis ojos, y mi bien amada, la hermosa Selma, ha muerto, y nada queda de ella para preservar su memoria, sino mi roto corazón y una tumba rodeada de cipreses. Esa tumba y este corazón son todo lo que ha quedado para dar testimonio de Selma. El silencio que custodia la tumba no revela el secreto de Dios, oculto en la oscuridad del ataúd, y el crujido de las ramas cuyas raíces absorben los elementos del cuerpo no descifran los misterios de la tumba. Pero los suspiros de dolor de mi corazón anuncian a los vivientes el drama que han representado el amor, la belleza y la muerte. Oh, amigos de mi juventud, que estáis dispersos en la ciudad de Beirut, cuando paséis por ese cementerio junto al bosque de pinos, entrad en él silenciosamente y caminad despacio, para que el ruido de vuestros pasos no turbe el tranquilo sueño de los muertos, y deteneos humildemente ante la tumba de Selma. Reverenciad la tierra que cubre su cuerpo, y decid mi nombre en un hondo suspiro, al tiempo que decís internamente estas palabras. Aquí, todas las esperanzas de Gibran, que vive como prisionero del amor más allá de los mares. Todas sus esperanzas fueron enterradas. En este sitio perdió Gibran su felicidad, vertió todas sus lágrimas y olvidó su sonrisa. Junto a esa tumba crece la tristeza de Gibran, al mismo tiempo que los cipreses. Y sobre la tumba su espíritu arde todas las noches como una lámpara votiva consagrada a Selma, y entona a coro con las ramas de los árboles un triste lamento,
el lastimero duelo por la partida de Selma, que ayer, apenas ayer, era un hermoso canto en los labios de la vida, y que hoy es un silente secreto en el seno de la tierra. Oh camaradas de mi juventud, os conjuro en nombre de aquellas vírgenes que vuestros corazones han amado, a que coloquéis una guirnalda de flores en la desamparada tumba de mi bien amada, pues las flores que coloquéis sobre la tumba de Selma serán como gotas de rocío desprendidas de los ojos de la aurora, para refrescar los pétalos de una rosa que se marchita. Callada tristeza. Vecinos míos, vosotros recordáis con placer la aurora de vuestra juventud y lamentáis que haya pasado, pero yo recuerdo la mía como un prisionero recuerda los barrotes y los grilletes de su cárcel. Vosotros habláis de aquellos años entre la infancia y la juventud como de una época de oro, libre de confinamientos y de cuidados, pero aquellos años yo los considero una época de callada tristeza que caía como una semilla en mi corazón y crecía en él, y que no encontraba salida hacia el mundo del conocimiento y la sabiduría, hasta que llegó el amor y abrió las puertas de mi corazón e iluminó sus recintos. El amor me dio lengua y lágrimas. Seguramente recordáis los jardines y los huertos, las plazas públicas y las esquinas que presenciaron vuestros juegos y oyeron vuestros inocentes cuchicheos. Yo también recuerdo hermosos parajes del norte del Líbano. Cada vez que cierro los ojos veo aquellos valles, llenos de magia y dignidad, cuyas montañas cubiertas de gloria y grandeza trataban de alcanzar el cielo. Cada vez que cierro mis oídos al clamor de la ciudad, oigo el murmullo de aquellos riachuelos y el crujido de aquellas ramas. Todas esas bellezas a las que me refiero ahora y que ansio volver a ver como niño que ansia los pechos de su madre, hirieron mi espíritu. Prisionero en la oscuridad de la juventud como el halcón que sufre en su jaula al ver una bandada de pájaros que vuela libremente por el anchuroso cielo. Aquellos valles y aquellas montañas pusieron el fuego en mi imaginación, pero amargos pensamientos tejieron en torno de mi corazón una red de negra desesperanza. Cada vez que iba yo a pasear por aquellos campos volvía decepcionado, sin saber la causa de mi decepción. Cada vez que miraba yo el cielo gris sentía que el corazón se me encogía. Cada vez que oía yo el canto de los pájaros y los balbuceos de la primavera, sufría, sin comprender la razón de mi sufrimiento. Dicen que la simplicidad hace que un hombre sea vacío, y que ese vacío lo hace despreocupado. ¿Acaso sea esto cierto entre quienes nacieron muertos y viven como cadáveres helados? Pero el muchacho sensible que siente mucho y lo ignora todo es la más desventurada criatura que alienta bajo el sol, porque se debate entre dos fuerzas. La primera fuerza lo impulsa hacia arriba y le muestra lo hermoso de la existencia a través de una nube de sueños. La segunda lo arrastra hacia la tierra, llena sus ojos de polvo y lo anonada de temores y hostilidad. La soledad tiene suaves, sedosas manos, pero sus fuertes dedos oprimen el corazón y lo hacen gemir de tristeza. La soledad es el aliado de la tristeza y el compañero de la exaltación espiritual. El alma del muchacho que siente que el beso de la tristeza es como un blanco lirio que empieza a desplegar sus pétalos. Tiembla con la brisa, abre su corazón en la aurora y vuelve a cerrar sus pétalos al llegar las sombras de la noche. Si ese muchacho no tiene diversiones, ni amigos, ni compañeros de juegos, su vida será como una reducida prisión en la que no ve nada, sino telarañas, y no oye nada, sino el reptar de los insectos. Tal tristeza que me obsesionaba en mi juventud no era por falta de diversiones, porque si hubiera querido las habría tenido. Tampoco era por falta de amigos, porque habría podido tenerlos. Tal tristeza obedecía a un dolor interno que me impulsaba a amar la soledad. Mataba en mí la inclinación a los juegos y a las diversiones. Quitaba de mis hombros las alas de la juventud y hacía que fuera yo como un estanque entre dos montañas,
que refleja en su quieta superficie las sombras de los fantasmas y los colores de las nubes y de los árboles, pero que no puede encontrar una salida para ir cantando hacia el mar. Tal era mi vida antes de que cumpliera yo 18 años. El año que los cumplí es como la cima de una montaña en mi vida, porque despertó en mí el conocimiento y me hizo comprender las vicisitudes de la humanidad. En ese año volví a nacer, y a menos que una persona vuelva a nacer, su vida seguirá siendo una hoja en blanco en el libro de la existencia. En ese año vi a los ángeles del cielo mirarme a través de los ojos de una hermosa mujer. También vi a los demonios del infierno rabiando en el corazón de un hombre malo. Aquel que no ve a los ángeles y a los demonios en toda la belleza y en toda la malicia de la vida estará muy lejos del conocimiento, y su espíritu estará ayuno de afecto. La mano del destino. La primavera de aquel maravilloso año, estaba yo en Beirut. Los jardines estaban llenos de flores de Nisan, y la tierra tenía una alfombra de verde césped. Y era como un secreto de la tierra revelado al cielo. Los naranjos y los manzanos, que parecían huríes o novias enviadas por la naturaleza para inspirar a los poetas y excitar la imaginación, llevaban blancas vestes de perfumados capullos. La primavera es hermosa en todas partes, pero es más hermosa en el Líbano. Es un espíritu que vaga por toda la tierra, pero que hace su morada en el Líbano, conversando con reyes y profetas, cantando con los ríos los cantares de Salomón y repitiendo con los sagrados cedros del Líbano los recuerdos de las antiguas glorias. Beirut, libre de los lodos del invierno y del polvo del verano, en la primavera es como una novia o como una sirena que se sienta a orillas de un arroyo y que se seca la suave piel a los rayos del sol. Un día, en el mes de Nisan, fui a visitar a un amigo cuya casa estaba algo apartada de la brillante y hermosa ciudad. Mientras charlábamos, un hombre de aspecto digno, como de unos 60 años de edad, entró en la casa. Al levantarme para saludarlo, mi amigo me lo presentó como Farris Efendi Karami, y luego mi amigo pronunció mi nombre con palabras elogiosas. El anciano me miró un momento y se tocó la frente con las puntas de los dedos, como si estuviera tratando de recordar algo. Luego se acercó a mí sonriente y me dijo: «Es usted hijo de un amigo mío muy querido, y me da mucho gusto ver a ese amigo en la persona de usted». Muy conmovido por las palabras del anciano, me sentí atraído hacia él como un pájaro cuyo instinto lo lleva a su nido antes de la inminente tormenta. Al sentarnos, me contó su amistad con mi padre y recordó el tiempo que habían pasado juntos. Los ancianos gustan de remontar sus recuerdos a los días de su juventud, tal como los extranjeros que ansían volver a su propio país. Se complacen en referir anécdotas del pasado, así como el poeta se complace en recitar su mejor poema. El anciano vive espiritualmente en el pasado, porque el presente pasa para él velozmente, y el futuro le parece una aproximación al olvido de la tumba. Así transcurrió una hora llena de viejos recuerdos, como las sombras de los árboles sobre el césped. Cuando Farris Efendi se levantó para marcharse, me puso la mano izquierda en el hombro y estrechó mi mano derecha diciendo: «No he visto a tu padre desde hace 20 años. Espero que lo sustituyas con frecuentes visitas a mi casa». Agradecido, le prometí cumplir ese deber de amistad hacia un querido amigo de mi padre. Al salir el anciano, le pedí a mi amigo que me contara algo más acerca de él. «No conozco a ningún hombre en Beirut cuya riqueza lo haya hecho amable y cuya bondad lo haya hecho rico», me dijo. «Es uno de esos raros hombres que vienen a este mundo y se van de él sin hacer daño a nadie. Pero las personas de esa clase generalmente sufren mucho y son víctimas de la opresión, porque no son lo suficientemente hábiles para salvarse de la maldad de los demás. Farris Efendi tiene una hija, de carácter muy parecido al suyo, cuya belleza y gentileza están más allá de toda descripción,
Y también ella sufrirá mucho, porque la riqueza de su padre ya le está colocando al borde un horrible precipicio. Al pronunciar mi amigo estas palabras, noté que su rostro se ensombrecía. Luego, mi amigo continuó: Farris Efendi es un buen anciano, de noble corazón, pero le falta fuerza de voluntad. La gente lo maneja como a un ciego. Su hija le obedece, a pesar de ser orgullosa e inteligente, y tal es el secreto que gravita en la vida de padre e hija. Este secreto lo descubrió un mal hombre, que también es obispo, y cuya maldad se cobija a la sombra del Evangelio. Este prelado tiene apariencia de ser amable y noble. Es la cabeza religiosa de esta tierra de gente piadosa. La gente le rinde obediencia y lo venera, y conduce a esta gente como un rebaño de ovejas hacia el matadero. Este obispo tiene un sobrino, lleno de odio y de corrupción. Más tarde o más temprano, día llegará en que colocará a su sobrino a su derecha y a la hija de Farris Efendi a su izquierda. Y al alzar su impuro mano y al pronunciar los votos del matrimonio sobre las cabezas de estos dos jóvenes, unirá una virgen pura a un sucio degenerado, colocando el corazón del día en las entrañas de la noche. Es todo lo que puedo decirte acerca de Farris Efendi y de su hija, así que te ruego que no me hagas más preguntas al respecto. Al decir esto, mi amigo volvió la cabeza hacia la ventana, como si estuviera tratando de resolver los problemas de la existencia humana y de concentrarse en la belleza del universo. Al salir de esa casa, le dije que pensaba visitar a Farris Efendi unos días después, con el propósito de cumplir mi promesa, y por la amistad que había unido a él y a mi padre. Se quedó mirándome un momento y noté un cambio en la expresión de su rostro, como si mis escasas y simples palabras le hubieran dado una nueva idea. Luego me miró a los ojos de extraña manera, con una mirada en que se mezclaban amor, la piedad y el temor, con la mirada de un profeta que prevé lo que nadie más puede anticipar. Luego sus labios temblaron levemente, pero mi amigo no dijo nada al dirigirme yo a la puerta. Esa extraña mirada se grabó en mí, y no pude comprender su significado hasta que maduré en el mundo de la experiencia, donde los corazones se comprenden uno a otro intuitivamente, y donde los espíritus maduran con el conocimiento. La entrada al santuario. Unos cuantos días después, la soledad hizo presa de mí, y me cansé de los estultos rostros de los libros. Alquilé un carruaje y me dirigí a la casa de Farris Efendi. Cuando llegamos al pinar en que la gente solía realizar meriendas campestres, el conductor del carruaje tomó un camino privado, bajo la sombra de los sauces que lo bordeaban a cada lado. Al atravesar el pinar, pudimos ver la belleza de los verdes prados, los viñedos y muchas flores de Nisan, de colores vivos, que empezaban a abrirse. Unos cuantos minutos después, el carruaje se detuvo ante una casa solitaria, en medio de un hermoso jardín. Saturaban el aire los aromas de las rosas, de las gardenias y del jazmín. Al bajar del carruaje y entrar en el espacioso jardín, vi a Farris Efendi que salía a mi encuentro. Me invitó a entrar en la casa cordialmente y se sentó a mi lado, como un padre feliz que vuelve a ver a su hijo, y me abrumó con preguntas acerca de mi vida, de mi futuro y de mi educación. Le contesté, y mi voz estaba llena de ambición y celo, porque en mis oídos repicaba con campanas el himno de la gloria, y sentía que me lanzaba en mi velero por el calmado mar de los sueños esperanzados. En eso estábamos, cuando una hermosa joven, vestida con bellísimo vestido de seda blanca, apareció tras las cortinas de terciopelo de la puerta y caminó hacia mí. Farris Efendi y yo nos levantamos de nuestros asientos. «Mi hija Selma», dijo el anciano. Luego
me presentó diciendo: el destino me ha devuelto a un querido viejo amigo en la persona de su hijo. Selma se quedó mirándome un momento, como si dudara que un visitante pudiera entrar en su casa. Sentí la mano de la muchacha como un blanco lirio, y un extraño sobresalto agitó mi corazón. Volvimos a tomar asiento en silencio, como si Selma hubiese llevado a aquel aposento un espíritu celestial digno de mudo respeto. Al darse cuenta de aquel súbito silencio, la joven me sonrió y dijo: «Mi padre me ha contado muchas veces las anécdotas de su juventud y de los viejos tiempos en que él y el padre de usted llevaban estrecha amistad. Si el padre de usted le ha contado lo mismo, este encuentro no es el primero entre nosotros». El anciano estaba complacido de oír a su hija expresarse así. Selma es muy sentimental. Todo lo ve con los ojos del espíritu, dijo. Luego reanudó su conversación, con mucho tacto, como si hubiera encontrado en mí un hechizo mágico que lo hubiera llevado en alas del recuerdo a los días pasados. Mientras lo miraba, pensando en cómo sería yo en mis años posteriores, él se quedó mirándome, como un sereno y viejo árbol que ha soportado muchas tormentas, y al que la luz solar le proyectara la sombra sobre un renuevo que se estremeciera ante la brisa de la aurora. Pero Selma permanecía silenciosa. De vez en cuando me miraba a mí, luego a su padre, como si estuviera leyendo al mismo tiempo el primero y el último capítulo del drama de la vida. El día transcurrió rápidamente en aquel jardín, y podía yo ver a través de la ventana el fantasmal beso amarillo del ocaso sobre las montañas del Líbano. Farris Effendi siguió relatando sus experiencias y yo le escuchaba absorto. Y había tanto entusiasmo en mí que su tristeza se convirtió en alegría. Selma estaba sentada cerca de la ventana, mirándonos con sus tristes ojos y sin hablar. Aunque la belleza tiene su propio lenguaje celestial, más misterioso que las voces de las lenguas y de los labios. Es un lenguaje misterioso, intemporal, común a toda la humanidad. Un calmado lago que atrae a los riachuelos cantarines hacia su fondo y los hace silenciosos. Solo nuestros espíritus pueden comprender la belleza o vivir y crecer con ella. Intriga a nuestras mentes. No podemos describirla con palabras. Es una sensación que nuestros ojos no pueden ver y que se deriva tanto del que observa como de quien es observado. La verdadera belleza es un rayo que emana de lo más santo del espíritu e ilumina el cuerpo, así como la vida surge desde la profundidad de la tierra para dar color y aroma a una flor. La verdadera belleza reside en la concordancia espiritual que llamamos amor y que puede existir entre un hombre y una mujer. ¿Acaso mi espíritu y el de Selma se tocaron aquel día en que nos conocimos y aquel anhelo de llegar hasta ella hizo que la considerara la más hermosa mujer bajo el sol? ¿O acaso estaba yo intoxicado con el vino de la juventud que me hacía imaginar lo que nunca existió? ¿Acaso mi juventud cegó mis ojos naturales y me hizo imaginar el brillo de sus ojos, la dulzura de su boca y la gracia de todo su cuerpo? ¿O acaso fueron ese brillo, esa gracia y esa dulzura los que abrieron mis ojos y me mostraron la felicidad y la tristeza del amor? Difícil es dar respuesta a estas preguntas, pero puedo decir, sinceramente, que en aquella hora sentí una emoción que nunca había tenido, un nuevo cariño que se posaba calmadamente en mi corazón, como el espíritu que vagaba sobre las aguas en el momento de la creación del mundo. Y también puedo decir que de ese cariño nacieron mi felicidad y mi tristeza. Así terminó la hora de mi primer encuentro con Selma. Y así quiso el cielo libertarme de las cadenas de mi solitaria juventud, para permitirme caminar en la procesión del amor. El amor
es la única libertad que existe en el mundo, porque eleva tanto al espíritu que las leyes de la humanidad y los fenómenos naturales no alteran su curso. Al levantarme de mi asiento para marcharme, Farris Efendi se acercó a mí y me dijo serenamente: «Ahora, hijo mío, ya conoces el camino a esta casa. Considérame tu padre y a Selma como tu hermana». La miré como pidiéndole a ella que confirmara aquella declaración. La joven movió la cabeza en señal de asentimiento y me miró como quien vuelve a ver una persona que se conoce desde hace mucho. Aquellas palabras que pronunció Farris Efendi Karami me colocaron al lado de su hija, en el altar del amor. Fueron palabras de un canto celestial que terminó tristemente, aunque había empezado en la más viva exaltación. Elevaron nuestros espíritus al reino de la luz y de la trémula llama. Fueron la copa de la que al mismo tiempo bebimos la felicidad y la amargura. Salí de aquella casa. El anciano me acompañó hasta el borde del jardín, mientras mi corazón se agitaba como los labios temerosos de un hombre sediento. La antorcha blanca. Acaba de terminar el mes de Nisan, y yo seguía visitando la casa de Farris Efendi, y seguía viendo a Selma en aquel hermoso jardín, contemplando su belleza, maravillándome de su inteligencia, y oyendo los silentes pasos de la tristeza. Sentía que una mano invisible me llevaba hacia ella. En cada visita percibía un nuevo significado de su belleza y una nueva intuición de su dulce espíritu, hasta que la joven llegó a ser como un libro cuyas páginas pude entender y cuyos elogios podía yo cantar, pero que nunca podría terminar de leer. Una mujer a la que la providencia ha dotado de belleza espiritual y corporal es una verdad, a la vez manifiesta y secreta, que solo podemos comprender mediante el amor, y a la que solo podemos tocar con la virtud. Y cuando hacemos el intento de describir a tal mujer, su imagen se desvanece como la niebla. Selma Karami poseía la belleza corporal y espiritual, pero ¿cómo describirla a quien no la haya conocido? ¿Puede un hombre muerto recordar el canto de un ruiseñor? ¿Y la fragancia de una rosa? ¿Y el susurro de un arroyo? ¿Puede un prisionero cargado de pesadas cadenas seguir a la brisa de la aurora? ¿Acaso el orgullo me impide hacer la descripción de Selma solo con palabras, ya que no puedo pintarla con luminosos colores? El hombre hambriento en el desierto no se negará a comer pan duro, si el cielo no hace llover sobre él el maná y las codornices. En su blanco vestido de seda, Selma estaba esbelta como un rayo de luz de luna que pasara a través del cristal de la ventana. Caminaba graciosa y rítmicamente. Hablaba en voz baja y con dulces entonaciones. Las palabras salían de sus labios como gotas de rocío que cayeran de los pétalos de las flores, al agitarlas el viento. Pero, ¿qué decir del rostro de Selma? Ninguna palabra podría describir su expresión, que reflejaba, ora gran sufrimiento interno, ora exaltación celestial. La belleza del rostro de Selma no era clásica. Era como un sueño de revelación que no se puede medir ni circundar, ni copiar con el pincel de un pintor, ni con el cincel de un escultor. La belleza de Selma no residía propiamente en sus cabellos de oro, sino en la virtud y en la pureza que los rodeaban, no en sus labios, sino en la dulzura de sus palabras, no en su cuello de marfil, sino en el suave arco de su frente. Tampoco residía su belleza en la línea perfecta de su cuerpo, sino en la nobleza de su espíritu, que ardía como una blanca antorcha entre la tierra y el cielo. Su belleza era como el don de la poesía, pero los poetas son personas desventuradas, pues por más alto que se eleven sus espíritus, siempre estarán envueltos en una atmósfera de lágrimas. Selma era muy pensativa, más que parlanchina, y su silencio era como una música que lo llevaba a uno a un mundo de sueños y que lo hacía escuchar los
latidos del propio corazón y ver los fantasmas de los propios pensamientos y sentimientos al lado de uno, como si nos miraran a los ojos. Selma tenía una aura de profunda tristeza que la acompañó toda su vida y que acentuaba su extraña belleza y su dignidad, como un árbol en flor que nos parece más bello cuando lo vemos envuelto en la niebla del alba. La tristeza fue un lazo de unión para su espíritu y para el mío, como si viéramos en el rostro del otro lo que el corazón sentía, y como si oyéramos al mismo tiempo el eco de una voz oculta. Dios había creado dos cuerpos en uno, y la separación no podría ser sino una cruel agonía. Los espíritus melancólicos reposan al reunirse con otros espíritus afines. Se unen afectuosamente, como un extranjero al ver a un compatriota suyo en tierras lejanas. Los corazones que se unen por la tristeza no serán separados por la gloria de la felicidad. El amor, que se purifica con lágrimas, seguirá siendo eternamente puro y hermoso. La tempestad. Un día, Farris Efendi me invitó a cenar a su casa. Acepté, y mi espíritu, hambriento del divino pan que el cielo había puesto en las manos de Selma, estaba hambriento, sobre todo de ese pan espiritual que da más hambre a nuestros corazones mientras más comemos de él. Era ese pan que Cais, el poeta árabe, Dante y Safo probaron y que incendió sus corazones. El pan que la diosa prepara con la dulzura de los besos y la amargura de las lágrimas. Al llegar a la casa de Farris Efendi vi a Selma sentada en un banco del jardín, descansando la cabeza en el tronco de un árbol, y con el aspecto de una novia ataviada con su blanco vestido de seda, o como un centinela que custodiara a aquellos parajes. Silenciosa, irreverentemente me acerqué a ella y me senté a su lado. No podía yo hablar, así que recurrí al silencio, único lenguaje del corazón. Pero sentí que Selma estaba escuchando mi mensaje sin palabras y que observaba el fantasma de mi alma en mis ojos. Al cabo de unos minutos, el anciano salió de la casa y me saludó con la cordialidad de siempre. Al extender la mano hacia mí, sentí como si estuviera bendiciendo los secretos que nos unían a mí y a su hija. «La cena está servida, hijos míos», dijo el anciano. «Entremos a comer». Nos levantamos de nuestros asientos y lo seguimos. Había ojos de Selma brillaban, pues un nuevo sentimiento se había añadido a su amor, al oír que su padre nos decía «hijos míos». Nos sentamos a la mesa y disfrutamos de la buena comida y del vino añejo, pero nuestras almas estaban viviendo en un mundo muy lejano. Éramos tres personas inocentes que sentían mucho y sabían poco. Se estaba desarrollando un drama entre un anciano que amaba a su hija y quería su felicidad. Una joven de 20 años que miraba hacia el futuro con ansiedad. Y un joven que soñaba y se preocupaba, y que aún no probaba el vino de la vida, ni su vinagre, y que trataba de llegar hasta la altura del amor y del conocimiento, pero que era incapaz de alzarse a sí mismo. Allí estábamos los tres, sentados a la luz del crepúsculo, comiendo y bebiendo en aquella casa solitaria, custodiada por los ojos de Dios. Pero en los fondos de nuestras copas se ocultaba la amargura y la angustia. Al término de la cena, una de las criadas anunció la presencia de un hombre en la puerta que deseaba ver a Farris Efendi. «¿Quién es?», preguntó el anciano. «El mensajero del obispo», dijo la criada. Hubo un momento de silencio, durante el cual Farris Efendi miró a su hija como un profeta que consultara el firmamento para adivinar su secreto. Luego dijo: «Que entre». Poco después, un hombre en uniforme oriental y que llevaba un gran bigote retorcido en las puntas, entró al aposento y saludó al anciano con estas palabras: «Su ilustrísima, el obispo, le ha enviado a usted su carruaje particular. Desea tratar asuntos importantes con usted».
el rostro del anciano se ensombreció y su sonrisa se borró. Tras un momento de honda reflexión se acercó a mí y me dijo en tono amistoso: «Espero encontrarte aquí cuando vuelva, pues Selma disfrutará de tu compañía en este lugar solitario». Y diciendo esto, se volvió hacia Selma, y al tiempo que sonreía le preguntó a la muchacha si estaba de acuerdo. La joven asintió con la cabeza, pero sus mejillas se tornaron rojas, y con voz más dulce que la música de la lira dijo: «Padre, haré lo posible para que nuestro huésped esté contento». Selma observó el carruaje que llevaba a su padre a casa del obispo, hasta que desapareció de nuestra vista. Luego se sentó frente a mí en un diván forrado de seda verde. Parecía un lirio doblado hacia la alfombra de verde césped por la brisa de la aurora. Fue voluntad del cielo que aquella noche estuviera yo a solas con Selma, en su hermosa casa rodeada de árboles, donde el silencio, el amor, la belleza y la virtud moraban juntos. Ambos guardábamos silencio, esperando que el otro hablara. Pero no es el lenguaje hablado el único medio de comprensión entre dos almas. No son las sílabas que salen de los labios y de las lenguas las que unen a los corazones. Hay algo más alto y puro de cuanto la boca puede pronunciar. El silencio ilumina nuestras almas, susurra en nuestros corazones y los une. El silencio que separa de nosotros mismos nos hace viajar como en un velero por el firmamento del espíritu y nos acerca al cielo. Nos hace sentir que los cuerpos no son más que prisiones y que este mundo es solo un lugar de exilio transitorio. Selma me miró y sus ojos reflejaban el secreto de su corazón. Luego me dijo en voz alta: «Vayamos al jardín. Sentémonos bajo los árboles y contemplemos la luna saliendo de las montañas». Obedecí y me levanté de mi asiento, pero vacilé. «¿No crees que es mejor permanecer aquí y esperar a que la luna esté alta e ilumine el jardín?», le dije y añadí: «La oscuridad oculta los árboles y las flores. No podremos ver nada». «Si la oscuridad oculta los árboles y las flores a nuestros ojos, no podrá ocultar el amor a nuestros corazones», contestó ella. Y al pronunciar estas palabras en un extraño tono de voz, Selma volvió la mirada hacia la ventana. Guardé silencio, pesando cada palabra de mi amada y saboreando el significado de cada sílaba. Luego me miró como si lamentara lo que acababa de confesarme y trató de alejar esas palabras de mi oído con la magia de sus ojos. Pero aquellos ojos, en vez de hacerme olvidar lo que la joven acababa de expresar, repitieron en la profundidad de mi ser, más clara y eficazmente, las dulces palabras que ya se habían grabado en mi memoria para toda la eternidad. Cada belleza y cada grandeza de este mundo es creada por una sola emoción y por un solo pensamiento en el interior del hombre. Cada cosa que vemos hoy, realizada por pasadas generaciones, fue antes de adquirir su apariencia, antes de aparecer un solo pensamiento en la mente de un hombre, o un solo impulso en el corazón de una mujer. Las revoluciones que han derramado tanta sangre y que han transformado las mentes humanas para orientarlas hacia la libertad, fueron una idea de un hombre que vivió entre miles de hombres. Las devastadoras guerras que han destruido imperios fueron un pensamiento que existió en la mente de un individuo. Las supremas enseñanzas que han cambiado el destino de la humanidad fueron inicialmente las ideas de un hombre, cuyo genio lo distinguió de su medio. Un solo pensamiento hizo que se construyeran las pirámides. Un solo pensamiento fundó la gloria del Islam. Y un solo pensamiento causó el incendio de la biblioteca de Alejandría. Un solo pensamiento acudirá en la noche a la mente del hombre, y ese pensamiento puede elevarlo hasta la gloria, o reducirlo al asilo para locos.
Una sola mirada de mujer puede hacer del hombre el más feliz del mundo. Una sola palabra de un hombre puede hacernos ricos o pobres. La palabra que pronunció Selma aquella noche me suspendió entre mi pasado y mi futuro, como un barco anclado en medio del océano. Aquella palabra despertó a mi ser del letargo de la juventud, del sueño de la soledad, y me lanzó al escenario de la vida, en que la vida y la muerte representan sus respectivos papeles. El aroma de las flores se mezclaba con la brisa cuando salimos al jardín y nos sentamos silenciosamente en un banco, cerca de un arbusto de jazmín, a escuchar la respiración de la naturaleza durmiente, mientras en el azul del cielo los ojos de lo inefable presenciaban nuestro drama. La luna salió desde el monte Sunín y alumbró las costas, las colinas y las montañas, y podíamos ver las aldeas desparramadas por el valle como apariciones que de pronto surgieran ante algún conjuro de la nada. Podíamos contemplar la belleza de todo el Líbano bajo los plateados rayos de la luna. Los poetas occidentales piensan en el Líbano como en un sitio legendario, olvidado, puesto que por allí pasaron David, Salomón y los profetas, como el jardín del Edén, perdido tras la caída de Adán y Eva. Para estos poetas occidentales, la palabra Líbano es una poética expresión que asocian a la montaña cuyas laderas están perfumadas por el incienso de los cedros sagrados. Les recuerdan los templos de cobre y mármol, erectos, firmes e impenetrables, y los rebaños de ciervos pastando en los verdes valles. Aquella noche, yo mismo vi al Líbano de ensueño, con los ojos de un poeta. Así cambia la apariencia de las cosas según las emociones, y así vemos la magia y la belleza en las cosas. Pero lo que sucede es que la belleza y la magia están realmente en nosotros mismos. Mientras los rayos de la luna brillaban en el rostro, en el cuello y en los brazos de Selma, parecía una estatua de marfil, esculpida por los dedos de algún adorador de Ishtar, la diosa de la belleza y del amor. Y mirándome, mi amada me dijo: ¿por qué callas? ¿Por qué no me cuentas algo de tu pasado? Al mirarla, mi mutismo desapareció y mis labios se abrieron. ¿No oíste lo que te dije al encaminarnos a este huerto? El espíritu que oye el susurro de las flores y el canto del silencio también puede oír el estremecimiento de mi alma y el clamor de mi corazón. Selma ocultó el rostro en las manos y me dijo con voz vacilante: sí, te oí. Oí una voz que venía del seno de la noche y un clamor surgiendo del corazón del día. Y olvidando mi pasado, mi existencia misma, todo lo que no fuera Selma, le repliqué: y yo también te oí, Selma. Oí una música regocijante que vibraba en el aire y que hizo que todo el universo se estremeciera. Al oír estas palabras, mi amada cerró los ojos y en sus labios vi una sonrisa de placer, mezclada con tristeza. Ahora sé que hay algo más alto que el cielo, y más hondo que el océano, y más extraño que la vida, la muerte y el tiempo. Ahora sé lo que no sabía antes de conocerte, me susurró suavemente. En aquel momento Selma llegó a ser para mí una persona más querida que una amiga, más íntima que una hermana y más adorable que una novia. Llegó a ser un pensamiento supremo, una emoción incontrolable, un hermoso sueño que vivía en mi espíritu. Nos equivocamos al pensar que el amor nace de una larga camaradería y de perseverante enamoramiento. El amor es el renuevo y el vástago de la afinidad espiritual. Y a menos que se cree esa afinidad en un momento dado, no se creará en años ni en generaciones. Luego, Selma alzó la cabeza y miró al horizonte, en el que el monte Sunín se encuentra con el cielo. Ayer eras como un hermano para mí, dijo, con el que me sentaba calmadamente a charlar, bajo los cuidados de mi padre. Ahora
siento la presencia de algo más misterioso y dulce que el cariño a un hermano. Un sentimiento de naciente amor que no había conocido. Y un temor que al mismo tiempo embarga a mi corazón de tristeza y felicidad. Esta emoción que nos llena de temor y que nos estremece, cuando traspasa nuestros corazones, es la ley de la naturaleza. Respondí que guía la luna alrededor de la tierra y al sol alrededor de Dios. Enseguida mi amada me puso una mano en la cabeza y me acarició el pelo. Su rostro brillaba y caían lágrimas de sus ojos, como gotas de rocío en los pétalos de un lirio. ¿Quién creerá nuestra historia?, me dijo. ¿Quién creerá que en estas horas hemos franqueado los obstáculos de la duda? ¿Quién creerá que el mes de Nisan, que nos unió, es el mes que nos detuvo en el recinto más santo de la vida? Su mano estaba todavía en mi cabeza mientras decía esto, y no habría cambiado esa mano por una corona real, ni por una guirnalda de gloria. Nada me parecía más valioso y amable que aquella hermosa y suave mano, cuyos dedos jugueteaban con mi pelo. La gente no creerá nuestra historia, le dije, porque no sabe que el amor es la única flor que crece y florece sin el concurso de las estaciones. Pero fue realmente el mes de Nisan que nos reunió, y es esta hora la que nos ha suspendido en el recinto más santo de la vida. No es la mano de Dios la que nos acercó y la que hizo que seamos prisioneros uno del otro, hasta que terminen nuestros días y todas nuestras noches. La vida del hombre no empieza en el seno materno y nunca termina con la muerte, en la tumba. Y este firmamento, lleno de luz de luna y de estrellas, no está lleno de almas que se aman, ni de espíritus intuitivos. Al retirarse el mala mano de mi pelo, sentí una vibración eléctrica en las raíces de los cabellos, y la sensación se mezcló a la suave caricia de la brisa nocturna. Y como un devoto que recibe la bendición divina al besar el altar, en su santuario tomé la mano de Selma, y mis ardientes labios depositaron un largo beso en ella, y aún ahora el recuerdo de aquel beso funde mi corazón y su dulzura me extasía. Transcurrió así una hora, y cada minuto de ella fue un año de amor. El silencio de la noche, la luz de la luna, las flores y los árboles nos hicieron olvidar toda la realidad que no fuera el amor. Cuando de pronto oímos el galope de unos caballos y el chirrido de las ruedas de un carruaje. Despertados de nuestro placentero arrobamiento y vueltos bruscamente del mundo de los sueños al mundo de la perplejidad y de las penas, nos dimos cuenta que el anciano había regresado de su visita. Nos levantamos de nuestros asientos y caminamos por el huerto para salir a su encuentro. Al llegar el carruaje a la entrada del jardín, Farris Efendi bajó de él y caminó lentamente hacia nosotros, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera llevando una pesada carga. Se acercó a Selma, le colocó las manos en los hombros y la miró profundamente. Las lágrimas corrían por el arrugado rostro del anciano y sus labios temblaban con forzada sonrisa triste. Con voz quebrada por la emoción le dijo: «Amada Selma, hija mía, muy pronto te alejarán de los brazos de tu padre para que vayas a los brazos de otro hombre. Muy pronto el destino te arrancará de esta solitaria casa y te llevará al espacioso mundo. Y este jardín perderá la presión de tus pasos y tu padre será un extraño para ti. Ya está decidido. Que Dios te bendiga». Al oír estas palabras, el rostro de Selma se ensombreció y sus ojos se helaron, como si hubiera sentido una premonición de la muerte. Luego lanzó un grito como un ave a la que se abate un tiro y con visible dolor temblando dijo con voz quebrada: ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir? ¿A dónde me vas a enviar? Luego miró a su padre como tratando de descifrar su secreto. Un momento después dijo: «Comprendo, lo comprendo todo. El obispo te ha pedido mi mano y ha preparado una jaula para este pajarillo de alas rotas. ¿Ese es tu deseo, padre?
La respuesta del anciano fue un profundo suspiro. Condujo a Selma al interior de la casa, con ternura. Y mientras yo permanecía de pie en el jardín sintiendo que la perplejidad me invadía en oleadas, como una tempestad sobre las hojas de otoño. Luego lo seguí hasta la sala y para evitar una escena molesta estreché la mano del anciano. Dirigí una larga mirada a Selma, mi hermosa estrella, y salí de la casa. Cuando iba yo llegando al extremo del jardín, oí la voz del anciano que me llamaba y me volví para ir a su encuentro. Me tomó de la mano y se disculpó. Perdóname, hijo mío. Te he echado a perder la noche con mis lágrimas, pero por favor, ven a verme cuando mi casa esté vacía y me encuentre yo solo y desesperado. La juventud, mi querido hijo, no armoniza con la noche, pero tú tendrás la bondad de venir a verme y de recordarme aquellos días de mi juventud compartidos con tu padre. Y me darás las noticias que haya en la vida la cual ya no me contará entre sus hijos. ¿Vendrás a visitarme cuando Selma se vaya y me quede aquí completamente solo? Mientras el anciano pronunciaba estas tristes palabras, estreché su mano silenciosamente y sentí que unas lágrimas tibias caían de sus ojos hasta mi mano. Temblando de tristeza y de afecto filial, salí de aquella casa con el corazón inundado de pena, pero antes de salir, alcé el rostro y él vio lágrimas en mis ojos. Se inclinó hacia mí, me dio un beso en la frente. «Adiós, hijo mío». «Adiós», me dijo. Las lágrimas de un anciano son más potentes que las de un joven, porque constituyen el residuo de la vida en un cuerpo que se va debilitando. Las lágrimas de un joven son como una gota de rocío en el pétalo de una rosa, mientras que las de un anciano son como una hoja amarillenta que cae al embate del viento cuando se aproxima el invierno. Cuando salí de la casa de Farris Efendi Karami, la voz de Selma aún vibraba en mis oídos. Su belleza me seguía como un espectro y las lágrimas de su padre se iban secando en mi mano. Mi vida fue como la salida de Adán del paraíso, pero la Eva de mi corazón no estaba conmigo para hacer del mundo entero un Edén. Aquella noche, en que había yo nacido por segunda vez, sentí también que había visto el rostro de la muerte por vez primera. Así, el sol puede dar la vida y matar poco después, con su calor, los sembrados campos. El lago de fuego. Todo lo que hace el hombre secretamente en la oscuridad de la noche será revelado claramente a la luz del día. Las palabras que se pronuncian en privado se convertirán inesperadamente en conversación común. Los actos que hoy escondemos en los rincones de nuestra casa, mañana serán pregonados en cada calle. Así los fantasmas de la oscuridad revelaron el propósito de la entrevista del obispo Bulos Galib con Farris Efendi Karami, y la conversación que sostuvieron fue repitiéndose por todo el vecindario hasta que llegó a mis oídos. La discusión que tuvo lugar aquella noche entre el obispo Bulos Galib y Farris Efendi no fue acerca de los problemas de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. El propósito principal de mandar llamar a Farris Efendi y de llevarlo en el coche del obispo fue pedir la mano de Selma para el sobrino del obispo, Monsur Bey Galib. Selma era la única hija del acaudalado Farris Efendi, y la elección del obispo recayó en Selma, no por su belleza y su noble espíritu, sino por el dinero de su padre, que garantizaba a Monsur Bey una gran fortuna y haría de él un hombre importante. Los jefes religiosos del cercano oriente no se conformaban con su propia opulencia, sino que tratan de que todos los miembros de sus familias tengan posiciones de dominio y formen parte de la clase opresora. La gloria de un príncipe se transmite por herencia a su primogénito, pero la exaltación de un jefe religioso debe ser como un contagio entre sus hermanos y sobrinos. Así,
Los obispos cristianos, los imanes maometanos y los sacerdotes brahmanes se convierten en pulpos que atrapan a sus presas con muchos tentáculos y succionan su sangre con muchas bocas. Cuando el obispo pidió la mano de Selma para su sobrino, la única respuesta que recibió del anciano fue un profundo silencio y amargas lágrimas, pues le dolía perder a su hija única. El alma de cualquier hombre tiembla cuando se lo separa de su hija única, a la que ha criado amorosamente y que ya se ha convertido en joven hermosa. La tristeza de los padres cuando se casa una hija es igual a su felicidad cuando se casa un hijo, porque un hijo aporta a la familia un nuevo miembro, mientras que una hija, al casarse, se aleja de la familia. Farris Efendi tuvo que plegarse a la petición del obispo, aunque con renuncia, porque Farris Efendi sabía muy bien que el sobrino del obispo era un hombre peligroso, lleno de odio, malvado y corrompido. En el Líbano, ningún cristiano puede oponerse a la voluntad de su obispo sin perder su buena fama. Ningún hombre puede desobedecer a su jefe religioso sin perder su buena reputación. El ojo no podría resistirse a la amenaza de una lanza sin recibir cruel herida, y la mano que empuñara la espada contra el jefe espiritual sería arrancada del brazo. Supongamos que Farris Efendi se hubiera opuesto a la voluntad del obispo y que no hubiera obedecido a su deseo. La reputación de Selma se habría enlodado y su nombre habría corrido de boca en boca irreparablemente sucio. Porque, para la zorra, los racimos de uvas que están demasiado altos están verdes y no son apetecibles. De esta manera, el destino hizo presa de Selma y la condujo como a una humillada esclava a la numerosa procesión de las sufridas mujeres orientales, y así cayó ese noble espíritu en la trampa. Después de haber volado libremente con las blancas alas del amor, bajo un cielo nimbado de luz de luna y aromatizado con la esencia de las flores. En algunos países, la riqueza de los padres es una fuente de sufrimientos para los hijos. El fuerte y pesado cofre que el padre y la madre han utilizado como garantía de seguridad y de riqueza llega a ser una estrecha y oscura prisión para las almas de sus herederos. El todopoderoso dinar, la moneda a la que la gente rinde culto, llega a ser un demonio que castiga el espíritu y aniquila los corazones. Selma Karami fue una de esas víctimas de la riqueza de sus padres y de la voracidad de su prometido. Si no hubiera sido por la riqueza de su padre, Selma viviría aún sana y feliz. Transcurrió una semana. El amor de Selma era mi único pensamiento, que por la noche me cantaba canciones y que me despertaba al alba para revelarme el misterio de la vida y los secretos de la naturaleza. Un amor como el que yo le tenía a Selma era un amor celestial, desprovisto de celos, rico y que nunca hace daño al espíritu. Es una profunda afinidad que sumerge al alma en una fuente de alegría. Es un gran hambre de afecto y ternura que cuando se satisface, llena el alma de bondad y riqueza. Es una ternura que crea esperanza sin agitar el alma, transformando la tierra en paraíso y la vida en un dulce y hermoso sueño. Por las mañanas, cuando caminaba yo por los campos, veía un signo de la eternidad en el despertar de la naturaleza, y al sentarme en la playa, escuchaba yo las olas, entonando el cántico de la eternidad. Y al caminar por las calles veía la belleza de la vida y el esplendor de la humanidad, en la apariencia de los transeúntes y en los movimientos de los trabajadores. Aquellos días pasaron como fantasmas y desaparecieron como nubes, y pronto no dejarían en mí sino tristes recuerdos. Los ojos con los que solía yo mirar la belleza de la primavera y el despertar de la naturaleza ya no podían ver sino la furia de la tempestad y la miseria del invierno. Mis oídos, que antes oían con agrado el canto de las olas, ya solo oían el ulular del viento y el embate del mar contra los acantilados. El alma,
que antes observaba feliz el vigor incansable de la humanidad y la gloria del universo, sentía la tortura del conocimiento de su decepción y frustración. Nada había sido más hermoso que aquellos días de amor, y nada era más amargo que aquellas horribles noches de tristeza. Fin del capítulo 1. Siguiente capítulo, capítulo 2.